Buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en su casa de oración para estudiar su palabra. Comenzamos con una oración. Padre, te damos gracias por este día. Grande eres sobre todas las cosas. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que estamos de estar reunidos aquí para poder estudiar tu palabra, conocerte mejor, saber las cosas grandes y ocultas que tú has preparado para nosotros, tus hijos. Te pedimos, Señor, que en este tema que estamos tratando ahora y todos los temas que vamos a tratar, sea tu Espíritu que nos enseñe todas las cosas. Sabemos que son temas de controversia dentro de la iglesia, pero solamente tu Espíritu nos puede ayudar a erradicarlas de acuerdo a lo que dice tu palabra. Te pido que los que vienen en camino, Señor, lleguen con bien. Los que nos están viendo por internet puedan tener también, Señor, convicción de lo que tú nos quieres enseñar. Todo sea para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Okay, estamos en la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 9. Estamos hablando sobre el libre albedrío y hoy vamos a arrancar entonces en la página 22, que sería entonces la última sección del capítulo 9. A través de este capítulo pues hemos visto que Dios ha dotado al hombre con un libre albedrío, o sea, no necesariamente con un libre albedrío, sino con una voluntad. El hombre hace a voluntad todo lo que le satisface, todo lo que le llena, todo lo que quisiera hacer. Esa voluntad no es ni buena ni mala. ¿Quién la hace buena o mala? El hombre. De hecho, el hombre desde su infancia, la palabra nos revela que es malo desde su nacimiento, es malo desde su infancia, o sea, tiene características de egoísta, características de avaricia, de codicia, o sea, todas esas características vienen desde nuestra infancia, venimos con eso ya dotado porque esa es nuestra voluntad. Cuando hablamos del libre albedrío, pues decimos entonces que el hombre no tiene un libre albedrío como tal, o sea, un libre albedrío como tal, pues tiene el libre albedrío de escoger el pecado que quiere practicar, pero el hombre no tiene el libre albedrío para decir, pues hoy yo quiero ser justificado, hoy yo decido que voy a ser justificado. Y la razón por la cual no puede hacer eso, porque nuevamente eso queda en la potestad de Dios, según Romanos capítulo 8, donde hemos visto que Dios es el que llama. Si Dios llama, Dios te justifica. Si Dios te justifica, Dios te glorifica. O sea que la justificación no es una opción que nosotros podemos decir, pues yo decido si quiero ser salvo o si quiero ser condenado. La razón por la cual es porque cuando nacemos en un mar de condenación. Cuando hablamos acerca de la salvación, pues nuevamente el hombre, y lo vimos en Juan capítulo 3, o sea, hay un versículo donde dice, antes de Juan 3, donde dice, ir por el mundo predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Sin embargo, en Juan capítulo 3 vemos que por por la incredulidad, el hombre sigue condenado. O sea que nuestro estado natural es un estado de condenación. O sea que no es que estamos en una burbuja y estamos mirando el mal y estamos mirando el bien y yo digo, bueno, yo quiero hoy hacer el bien o hoy quiero hacer el mal. ¿Me explico? Entonces, pues en ese caso, pues el hombre no tiene esa facultad para decir, hoy yo quiero ser salvo. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo a través de este capítulo 5, que nuevamente, pues, Dios te ha dotado con la voluntad para que hagas lo que tú quieras. Tú decides por la mañana cómo te quieres vestir, qué quieres desayunar, para dónde quieres ir. Esas son todas decisiones que uno toma de su propia voluntad. Pero cuando llegamos al tema de la salvación, solo Dios salva a un hombre pecador que no se merece la salvación por gracia. Y porque le da, o sea, no solamente le da la gracia, le da también la habilidad para poder creer, la fe, o sea, la gracia a través de la fe. Pues Dios te dota con la gracia para la salvación y te dota con la fe para poder creer. Esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe, esto no de vosotros, porque Dios nos ha preparado para hacer buenas obras. O sea, las obras es la manifestación de lo que está en nuestro corazón. O sea, somos justificados por la fe,
y nuestras obras demuestran nuestra fe. Las obras demuestran en qué creemos, en qué vamos a creer. Así que hoy vamos a comenzar entonces hablando sobre la última parte del capítulo 9. Entonces vamos a darle una introducción al capítulo 10, que es el llamamiento eficaz. Y eso es esas son las hojas que tienen entonces con ustedes ahí sobre el escritorio. Así que para completar entonces ese capítulo 9, vamos entonces a leer lo que dice la sección 5. Y la sección 5 pues es la que vamos a encontrar entonces y dice de la siguiente manera: la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para hacer tan solo lo que es bueno, pero eso es únicamente en el estado de la gloria. O sea que cuando estamos en nuestro estado natural, en nuestro estado actual, estamos inclinados a hacer el bien o a hacer el mal. ¿Okay? Así que la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para hacer tan solo lo que es bueno, únicamente en el estado de la gloria. Y esta porción, esta sección 5, lo que nos está revelando es la condición que caracteriza el libre albedrío del hombre en el estado de la gloria. Esa es la palabra clave, el estado de la gloria. El hombre en su estado de glorificación ocurre luego de la muerte. ¿Okay? O sea, la glorificación del hombre viene luego del que el hombre, o sea, que el cuerpo como tal deja de respirar, esto regresa a la tierra y el espíritu entonces se encuentra con Dios. Regresa a Dios, es lo que nos enseña la palabra. Así que esto ocurre luego de la muerte y ya cuando estamos salvados, cuando estamos en el cielo. En este estado de glorificación, los hombres van a continuar tanto como lo hacían antes, siendo agentes libres. Únicamente que los restos de la antigua tendencia corrupta de la naturaleza moral van a ser extirpados del todo y para siempre, y las disposiciones implantadas por la gracia en la regeneración han sido perfeccionadas, y todo el ser humano ha llegado a medida de las estaturas de la humanidad glorificada de Cristo, permaneciendo para siempre perfectamente libres y a la vez inmutablemente conformados a la santidad perfecta. O sea, quiero que piensen por un momento en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. ¿Se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? ¿Okay? Ambos mueren. Ambos están en un estado de conciencia. ¿Dónde está el rico? En el Hades. ¿Dónde está Lázaro? En el seno de Abraham. ¿Okay? Así que nuevamente ese estado de conciencia continúa luego de que este cuerpo deja de funcionar. O sea que la muerte no es el fin del hombre como dicen los ateos. O sea, no es que tú vas a dormir como dicen los testigos de Jehová hasta el día de la resurrección, donde vas entonces poder escoger si quieres quedarte con Jehová o si quieres ser completamente, creo que la palabra es anihilados, completamente, ¡puf!, desapareciste de la existencia. Aniquilados. Ok, no sé, creo que en inglés es annihilated. Aniquilado. Okay, o sea que nuevamente pues cuando el hombre llega a ese estado de la gloria, llega a un estado de conciencia. O sea, el hombre rico en el Hades, o sea, no podía optar por la salvación y el perdón. Él lo único que decía era: mira, tengo sed, manda a Lázaro para que me sirva. Para que me sirva. Para que me sirva. Manda a Lázaro para que hable con mis hermanos, que tengo 5 hermanos, para que ellos no vengan a este lugar de tormento.
pero en ningún momento dijo yo quiero ser perdonado, yo quiero la salvación. Continuó siendo soberbio. Continuó siendo soberbio en ese aspecto. Pero el punto es, la vida no termina con la muerte. Nuevamente la palabra muerte significa la separación, en este caso, es la separación del espíritu con el cuerpo, donde van entonces a un estado eterno. ¿Ok? Entonces, pues nuevamente, cuando estemos en la gloria, en el lugar donde está Lázaro, en el seno de Abraham, esperando por la resurrección de los muertos, pues todas las tendencias que nosotros teníamos acá en la tierra, todo eso va a desaparecer. O sea, seguimos siendo agentes libres, solo que las antiguas tendencias corruptas de la naturaleza moral han sido extirpadas. O sea, no vamos a tener el deseo de una cosa o por la otra, no vamos a tener la envidia por una cosa o por la otra. Las disposiciones implantadas serán por la gracia en la regeneración, seremos perfeccionados. Vamos a llegar entonces a la medida de la estatura de la humanidad glorificada de Cristo por causa de Cristo, permaneciendo para siempre perfectamente libres y a la vez inmutables, conformados a una santidad perfecta. Pero no dejamos de ser quienes somos en el tema de que yo seré Joseph, aquella será Susan, será José, pero nuevamente no vamos a tener la envidia que vemos ahora, no tendremos las faltas que tenemos ahora. En Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13 dice, y él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿quién hace esa labor? O sea, somos instrumentos del Señor. Pero ¿quién hace esa labor? El Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, que cuando yo leo algo y no lo entiendo, el Espíritu Santo ayúdame a entenderlo. O sea, ayúdame a entender qué es lo que dice aquí. O sea, dónde están los detalles que no estoy mirando. Porque vuelvo y les destaco, la Biblia no se contradice. La Biblia es un libro completamente congruente. La Biblia no es arminista, la Biblia no es calvinista. Completamente congruente. Y no le habla una religión específica. No, el problema son las religiones. Cuando la religión toma un versículo y del versículo hace una doctrina sin ver nuevamente el contexto histórico. O sea, anoche estaba escuchando a una persona hablando de Santiago capítulo 2, versículo 24. No solamente somos justificados por la fe, somos justificados también por las obras. O sea, la justificación es por la fe o la justificación es por las obras. O sea, Santiago no está en contra de lo que está diciendo Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Que la gracia, o sea, la salvación es completamente gracia de Dios para los que creen, dado por Dios, tanto la gracia de la salvación como la gracia de creer. Esos son dones dados por Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces, Santiago no va a estar contradiciendo lo que dice Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Que Abraham fue justificado primero por la fe. Y luego entonces, 3 capítulos más abajo, sus obras demostraron en que creía cuando el Señor le dijo, entrégame a tu hijo. O sea, ¿por qué Abraham no dudó en ningún momento en cortarle la cabeza a Isaac? Porque tenía fe.
Porque Dios le había dicho, voy a hacer una descendencia de ti, que va a ser o sea, en número mayor que las estrellas, más que la arena del mar. O sea, así será tu descendencia, será incontable. Si Isaac moría en ese momento, era una de dos. O Dios lo resucitaba, o Dios le daba otro heredero. Y en eso era lo que él confiaba. Es una fe ciega. Es una fe ciega. Pero él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es 3 capítulos antes, o 2 capítulos antes. Entonces, esto de él dio alguno de ser apóstol, otro profeta, evangelista, ¿se aplica actualmente? Sí y no. O sea, donde dice, él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Okay? El término apóstol es enviado. Muchos somos enviados. Pero el título de apóstol con A mayúscula solamente le pertenece a 13 personas, o quizás 14. Digo 13 porque nuevamente, o sea, Judas era uno de los apóstoles. Fue sustituido, sí. ¿Okay? Luego entonces de que Judas se suicida, Pedro convoca a los apóstoles para escoger a uno que va a sustituir a Judas como el número 12, pero entonces ahora viene Matías, que es el número 13, ¿no? Y luego tenemos a Pablo, que fue entonces El 14. el 14. ¿Y cuáles eran las cualificaciones del apóstol? Tenía que haber estado, ¿Con qué? Jesús por 3 años. tenía que haber estado desde el principio, o sea, mirando el ministerio de Cristo. O haberlo visto. Haberlo visto, haber escuchado, dentro de ese periodo haber estado con Fue Cristo. lo que pasó con Pablo. Lo segundo que ocurre es que te tienes que haber sido, haber dado evidencia de la resurrección. Y lo tercero es haber sido reconocido por uno de los 12 apóstoles. O sea, 3 condiciones. 3 sin condiciones que la Biblia nos establece que se deben llenar para que tú tengas el título de apóstol. ¿Y de profeta? Profeta, la palabra profeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no tienen el mismo significado. Es la misma palabra, pero son dos significados diferentes. Profeta en el Antiguo Testamento daba las profecías que Dios le hablaba para que se las dijera al pueblo. ¿Qué es el profeta del Nuevo Testamento? Bueno, El que habla las profecías que Dios dio en el Antiguo Testamento para ver cómo se van a cumplir en el Nuevo Testamento. O sea que hasta cierto punto el profeta es un maestro. O sea, el profeta de hoy día no está trayendo nueva revelación. ¿Por qué razón? Porque el canon de la Escritura se cerró en Apocalipsis capítulo ahí 22. avanzado, sí. No hay nueva revelación, ni una J ni una tilde será agregada hasta que todo sea cumplido. Bueno, todo no ha sido cumplido. O sea, que ahora hay apóstoles con A minúscula. Que somos enviados a predicar el Evangelio. Pero muchos lo utilizan para abusar. Títulos. Fue El Juan hombre último- montado, o sea, el hombre montado en un pedestal, la avaricia, la codicia, la inmoralidad. Fue Juan el último apóstol, el último profeta. El último profeta como tal fue Juan cuando cerró el Apocalipsis. Está bien. El último profeta del Antiguo Testamento, ¿quién fue? Samuel fue el primero, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista, ¿qué fue lo que dijo? Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no se inventó eso. ¿De dónde venía eso? Del Del Antiguo Testamento. Tras mí viene ¿quién? Uno, Que seamos poderosos. quien yo no soy digno de qué, Ya también. ni siquiera de amarrarle la chancleta en su pie. Ninguno de nosotros. ¿Y quién, de quién está hablando? De uno que se había sido denunciado en el Antiguo Testamento. Okay, así que el último profeta del Antiguo Testamento fue Juan, el que anunció el camino del Señor, Juan el Bautista. El último profeta, porque si vas a través de todo entonces de todo el Nuevo Testamento, el único que se puede considerar entonces como profeta, dando una revelación, entonces fue Juan, el discípulo amado, el autor
del libro de Apocalipsis. Ahora, él lo que hizo fue escribir el Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque Dios le dijo, escribe lo que es. Si eso no fue invento de él. No se lo inventó. ¿Ok? Entonces, pastores y maestros, pues nuevamente, el que anhela pastorado, buena cosa desea. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Entonces le da las características, o sea, una persona que no sea dado al vino, marido de una sola mujer. Del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Lo que considera nuevamente, cuando Jesucristo estaba caminando en la tierra, Jesucristo está en el Antiguo Testamento, porque Él vino a cumplir la ley. Él viene, o sea, él iba los sábados a la sinagoga, o sea, observaba el sábado, o sea, hacía practicaba la Pascua, o sea, que nuevamente participaba de las festividades judías, o sea, fue circuncidado al 8º día, se hizo ofrenda, su mamá hizo ofrenda de los dos aves. Así que nuevamente, pues, o sea, Cristo está en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo es que el Nuevo Testamento entra en vigor? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Desde ese punto en adelante es el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque Él dice, el testador, mientras está vivo, el testamento no tiene vigencia. Ok, pero está escrito en el Nuevo Testamento, Juan Bautista está escrito en el Nuevo. Bueno, pero Juan Bautista está en el tiempo de Jesucristo, que es el Antiguo Testamento. O sea, lo que pasa, o sea, decimos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ese es el inicio del Nuevo Testamento. Ajá. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque el canon del Antiguo Testamento se había cerrado casi 400 años antes. Ajá. O sea, con Malaquías, Ajá. ahí se cerró el canon del Antiguo Testamento. Ya para el tiempo de Jesucristo, todo ese canon del Antiguo Testamento estaba escrito. Y ya estaba reconocido, ya estaba planchado, ya estaba aceptado por los judíos. Entra como Nuevo Testamento, pero es parte del Antiguo. Pero nuevamente, donde Jesucristo está, cuando Jesucristo está caminando sobre la tierra, Él está caminando sobre el Antiguo Testamento. Sí, porque no ha muerto. Porque no muere. Pero entonces no hay testamento que dejar. No, todavía, o sea, el testamento puede que esté escrito o esté por escribirse, pero no, o sea, estaba escrito. Estaba escrito. Estaba escrito porque nuevamente en Jeremías 31 y Ezequiel 26 me parece que, donde dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice anteriormente, que ellos lo violaron. Entonces, en el nuevo pacto, pues te pondré o sea, en la mente y en el corazón el nuevo pacto. ¿Me explico? Si quieres ahorita te busco las citas. Ah, no, tranquilo. Sí, específicas. Así que nuevamente, pues, apóstoles son enviados, pero anota que apóstoles aquí es con A minúscula, apóstoles con A mayúscula son los 12, y nuevamente 3 requisitos para ser apóstol con A mayúscula: haber estado con Jesucristo desde el principio, haber visto a Cristo resucitado y ser reconocido por los 12 apóstoles. Las 3 condiciones las llena Pablo, nuevamente porque número 1 vio a Cristo resucitado, luego estuvo 3 años en Arabia donde el Señor le reveló todo lo que tenía que reconocerle, y luego entonces los apóstoles lo reconocen como un apóstol. ¿Okay? ¿Te contesté la pregunta? Sí, muy bien. Okay, perfecto. Así que nuevamente, pues aquí lo que estamos mirando es que nuevamente hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que eso es lo que vamos a ver entonces cuando lleguemos a la glorificación. Judas capítulo 1 versículos 24-25 dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad
antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Así que nuevamente, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con alegría. Así que nuevamente, cuando estemos en la presencia del Señor, sigo siendo yo, pero nuevamente en un cuerpo glorificado, que va a estar no a la altura, sino que nuevamente vamos a estar, como decía el versículo anterior, para atrás. Cuando lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud. Eso es lo que está hablando, no está confirmando Judas. En Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. O sea que nos vamos a encontrar con espíritu de los que ya han sido justificados anteriormente. Con eso es lo que nos vamos a encontrar. O sea, esa es la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Versículo 24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Así que con Dios y con Jesucristo nos vamos a encontrar. ¿Ok? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifiesta, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. O sea que ahora mismo tenemos una idea de quién es Jesucristo por lo que nos revela la palabra. Pero en ese momento de glorificación lo veremos tal como Él es. ¿Okay? Así que nosotros lo que la palabra nos enseña es lo que conocemos. Por fe lo creemos. Pero cuando lleguemos a ese momento, nos vamos a encontrar cara a cara y lo veremos como realmente Él es. ¿Okay? Bien, el tema del libre albedrío, ¿le queda claro? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? ¿Algún cortocircuito? ¿Quejas? Todo bien, gracias. Excelente. Entonces ahora vamos entonces dedicar un poco de tiempo para entonces entrar en lo que sería la confesión de fe de Westminster, el capítulo 10. Y el capítulo 10 se llama el llamamiento eficaz. Pero antes de comenzar con el capítulo 10 de la confesión, me gustaría dar una breve introducción a lo que se llama la doctrina de la elección soberana de Dios, cual es una de las doctrinas más odiadas de la Biblia. Odiada. Por la iglesia. ¿De qué se compone la iglesia? De doctrinas. ¿Y de hombres? Pecadores. Pecadores. Doctrinas y hombres pecadores. O sea, porque es una de las doctrinas más odiadas de la iglesia por esta irreconciliable debate de interpretación bíblica que existe entre Jacobo Armino y Juan Calvino, entre los calvinistas y los arministas. Ha venido este debate. Para los calvinistas, estos establecen que la doctrina de la elección se hace solamente posible por el placer soberano de Dios. O sea, Dios elige a los que van a ser salvos.
La salvación no se origina en la voluntad del hombre, sino en la voluntad de Dios, y que si no fuera así, nadie pudiera ser salvo. Eso es lo que establece Juan Calvino. ¿Qué dice el señor Armino, Jacobo Armino? Los arministas son más cálidos en clamar que por el libre albedrío del hombre caído, el hombre puede asumir alguna responsabilidad por haber creído. Y quiere que le den algo de crédito por haber tomado la decisión correcta. Pero nuevamente esta posición, ¿dónde pone al hombre? En una burbuja de neutralidad que no existe. O sea, no nacemos con neutralidad, nacemos en maldad. O sea, dentro de esta burbuja de neutralidad, según Armino, pues entonces podemos ver el bien y el mal para escoger uno o el otro. O sea, nacemos buenos. Nacemos neutrales, Tienes ni derecho buenos a ni eso. malos. Eso, o sea, esa es la inclinación arminista, esa es la interpretación que yo le doy a la inclinación arminista. ¿Y por qué razón no trabaja? Porque el hombre no nace bueno, o el hombre no nace neutral, el hombre no nace mal, o bueno, nace malo. Lo que no nace es angelito, lo que no nace es, o sea, que fue una de las preguntas que tenemos todavía pendiente por contestar. Si mal no recuerdo, el Papa Juan Pablo II si mal no recuerdo cuál fue el Papa, en una ocasión manifestó que el hombre nace neutral y que alrededor de los 3 años de vida Dios le sopla el Espíritu Santo. Ahora, ¿eso será una teoría arminista? Eso sería, en cierta parte, sí, es doctrina de la iglesia. Sí, Juan Pablo fue quien dijo que el alma era introducida después por Dios y no uno nacía con eso. Entonces la creencia es que los hombres son angelitos. Ajá. Hasta que comienzan a Sí. madurar. Y realmente no lo son. Fue Juan Pablo. O sea, porque si vamos al Salmo 51:5, donde David dice, en pecado fui concebido, o sea, que desde que estoy en el vientre de mi madre, soy un pecador. Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre que pueda decir, yo nunca he pecado, o sea, yo no soy pecador. Ahora me asalta una duda, Joseph. Desde que estoy en el vientre de mi madre, soy pecador, fue concebida en pecado. Ahora bien, ese pecado puede definirse por el acto sexual, o porque Jesús fue concebido sin relación sexual. Okay. O sea, fue concebido sin pecado. El pecado es por herencia. Es por herencia. Porque normalmente no hay pecado en un matrimonio que quiere concebir, quiere formar una familia. Esa es decisión de Dios. ¿Me explico? No. Ser pecador es decisión de No, Dios. o sea, la herencia viene Por de Dios. Dios. De Adán y Eva. No porque hagamos, Sí. no por el acto sexual ni nada, No fue por el acto sexual. sino que Porque, nacemos pecadores. O sea, que entonces Caín y Abel indudablemente fueron concebidos en pecado. sí, o sea, cuando Dios se bajó o sea, cuando Noé bajó del arca, le hizo un altar a Dios y le hizo un holocausto. Entonces por ahí por Génesis 8, déjame ver. El 20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová como de todo animal limpio. Estoy mirando 8:20, Génesis. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y la palabra juventud ahí hace referencia a infancia. Es el significado de la palabra juventud. Okay, así que nuevamente el pecado es heredado. Okay. Así que nuevamente pues, o sea, los arministas lo que quieren es asumir la responsabilidad de que porque ellos han creído. O sea, el debate arminista-calvinista está basado, o sea, los calvinistas dicen Dios es soberano.
y hace todo lo que le da la gana con su creación. Los alministas dicen, sí, Dios es soberano. O sea, ambos estamos de acuerdo. La salvación es por gracia, a través o por medio de la fe. Sin embargo, donde viene la controversia es cómo es que el hombre recibe la fe. Porque para los alministas, fe no es un regalo de Dios, no es un don de Dios. Para los calvinistas, fe es algo que Dios pone en tu corazón, es uno de los dones espirituales, la fe. Pero los alministas dicen, bueno, yo oigo la palabra y eso entonces me hace creer. O creo o lo rechazo. Pero entonces ahí lo que está poniendo es su granito de arena diciendo, yo tengo la habilidad de poder aceptar la palabra de Dios. O sea, Dios no interviene en eso. No, la fe es algo que yo genero. Exacto. Entonces ahí es donde viene la controversia, donde decimos entonces, los calvinistas dicen que los alministas tienen una salvación de por obras, porque en el momento que tú tienes, o sea, que le pones una gota de mérito al hombre, entonces estás hablando de una salvación por obras. Porque yo obré en mi salvación, en creer. O sea, fe es una convicción, pero ¿quién pone esa convicción en ti? Dios. La pone Dios. O sea, y si tú no crees, ¿qué te hace Dios? Castigo. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32 bíblico, te da una mente reprobada para que hagas lo que te dé la gana. Que de la misma manera que te da la fe para creer, te da una mente reprobada para que no creas. O sea, el tener fe, yo lo decido por mi libre albedrío, por mi propia voluntad, según Armino. Según Armino, la fe es algo que tú desarrollas. Exacto. No es un don que Dios me da. Según Calvino, Dios te da la fe para que tú puedas creer. Exacto. Es un regalo de Dios. O sea, Dios te regala la salvación y te regala la fe. Por eso unos serán escogidos y otros no. ¿Verdad? Y ese es el problema que tenemos entonces con este tema, el tema de la elección. O sea, sigamos aquí. Así que nuevamente el hombre lo que está buscando es que le den un nivel de crédito por la decisión que está tomando, y que a pesar y como resultado de la caída del hombre, quien ha perdido todo deseo y voluntad para lo que es bueno, los elegidos, porque la Biblia habla de los elegidos, ¿no? Los elegidos aún tienen que estar dispuestos a creer. Eso es lo que dice Arminio. Ajá. Entonces, por lo que es difícil para algunas personas aceptar la doctrina bíblica de la elección soberana, es difícil para el hombre reconocer el hecho de que su salvación es un acto, es un completo acto de gracia que solamente viene de parte de Dios. ¿Okay? Ese es el problema que tiene Armino con Calvino. Así que Calvino dice, el hombre recibe todo eso de parte de Dios. Armino dice, sí lo recibo de Dios, pero yo colaboro. O sea, yo colaboro con esa salvación. O sea, yo doy una manito, pues. Ya le doy la manita. Que Abraham, Moisés, Noé, ellos no decidieron, eso fue obra de Dios. Pues todo Dios obra lo de Dios. escogió. Recuérdate en Ezequiel, no recuerdo si es el capítulo 7, donde habla sobre los huesos secos. O sea, huesos secos. ¿Qué fe tenían para ser regenerados? ¿Qué fe tenía Lázaro para ser resucitado de entre los muertos? Ninguno. ¿Qué fe tenía el cojo que estaba en el tanque de Bethsaida, que quería, o sea, que cada vez que el ángel agitaba las aguas, se tiraban al agua para ver si eran salvos? La mujer samaritana, ¿qué fe tenía? ¿Qué fe tenía? ¿Qué fe tenía el paralítico que estaba frente al templo cuando Pedro y Juan entraron y le dijeron, mira, ni oro ni plata tengo, pero te doy de lo que tengo, que en el nombre de Jesucristo sea salvo? ¿Qué mejor que eso? ¿Qué fe tenía? Ninguno. Por eso les digo. Y ahí nace la fe. Entonces ahí fue donde se convirtieron, o sea, cuando vieron al paralítico entrando con Pedro y Juan, o sea, a la hora de la oración, 3,000 o 4,000 personas que habían ido para la oración se distrayeron y fueron a ver porque vieron al paralítico caminando y querían saber cómo había ocurrido eso. Pero hay muchos que aún viendo lo creyeron. ¿No creyeron?
Que es lo mismo lo mismo que el Señor le dice lo mismo que Abraham le dice al rico que estaba en el Hades, cuando le dijo, manda a Lázaro para que le predique a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, para que no vengan a este lugar. Le dice, mira, aunque venga uno de los muertos, no van a creer. A Moisés y a los profetas tienen. De hecho, Jesucristo resucitó después de morir en la cruz y la gente no cree. Que puede venir uno de los muertos y no le van a creer. ¿Okay? Además, Jesucristo viene ahorita y van a preguntar, ¿y ese que es un hippie? Sí, un hippie. ¿Bien? Y empieza a hablar de milagro, hacer milagros, está poseído. Así que la doctrina de la elección nos parece repulsiva porque según nuestros estándares parece injusto que Dios, de todos los seres humanos, elija a alguno a su propia discreción para que estos sean salvos y que el resto esté condenado o esté destinado para la condenación. Pero entendamos bíblicamente que esto no trabaja así. En principio, Dios no se complace en la muerte del impío. Y eso lo vimos en Ezequiel 33:11, donde dice, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué habéis de morir, oh casa de Israel? O sea, el patrón de la elección soberana viene desde el Antiguo Testamento. O sea, vemos por ejemplo que en Nehemías capítulo 9 versículo 7 Dios escogió a Abraham. En Génesis capítulo 21 versículo 12 dice que Dios escogió a Isaac. En Romanos capítulo 9 versículos del 8 al 15 dice que Dios escogió a Jacob. En el profeta Ageo en el capítulo 2 versículo 23 dice que Dios escogió a Zorobabel. En Isaías capítulo 42 versículo 1 y primera de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice Dios escogió a Cristo. El Evangelio de Juan incluso nos recuerda las palabras de nuestro Señor en Juan capítulo 15, que Él eligió a los discípulos, Él eligió a los apóstoles. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 nos dice que Él escogió a Pablo, un vaso escogido. Dios eligió a la iglesia por elección soberana. En Efesios capítulo 1, donde dice en el versículo 4, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Habíamos sido escogidos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, Dios os ha escogido desde el principio para salvación. O sea que el tema de la elección soberana de Dios tiene su fundamento bíblico y usted no puede ignorar ese fundamento bíblico. Ahora, nuevamente, la razón por la cual el hombre caído quiere tan desesperadamente tener una parte de mérito en el tema de su salvación es porque ejerce su orgullo. O sea, es el orgullo lo que no quiere quebrantar. Él quiere ser el árbitro de su destino. Él quiere decir, yo tuve el libre albedrío para escoger ser salvo o para ser condenado. O sea, como si estuviera dentro de una burbuja de neutralidad que no existe. O sea, el hombre por naturaleza es condenado, que es salvación, cuando Dios te rescata de la condenación. Esa es la diferencia. Así que el pensamiento alminista encuentra también injusto que un Dios de amor, al punto de enviar a su Hijo Jesús para salvar a la humanidad, elija a unos para la salvación y elija a otros para condenación. Entonces la pregunta que existe ¿es Dios injusto porque elige a unos para la salvación y a otros para la condenación? No, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. No, de ninguna manera. Eso es lo que Pablo contesta en el capítulo 9, versículo 14. De ninguna manera Dios es injusto.
La justicia de Dios nunca se puede medir por algún estandarte humano. Porque el estándar humano de equidad también es un reflejo de su naturaleza pecaminosa, del hombre caído. O sea, somos criaturas caídas y pecadoras, por la cual no tenemos un estándar más alto de lo que es correcto, ni tampoco justo, en comparación con la justicia de Dios, que no es caído y es eternamente santo. O sea, en el Salmo 97, versículos 1 y 2 vemos: el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas islas, nubes y densas tinieblas lo rodean, justicia y derecho son el fundamento de su trono. O sea que cuando Dios escoge a uno para salvación y escoge a uno para condenación, no es porque Dios es injusto, porque lo que está aplicando es su justicia, que es completamente justa y recta, a comparación con nuestra justicia, que no es justa ni recta. O sea, la justicia de Dios, la rectitud y la justicia son el fundamento de su trono. Es decir, todo lo que Dios hace procede de una base de rectitud y justicia. No es la justicia humana con la que ustedes y yo tenemos que tratar todos los días, que es completamente injusta. Es una justicia divina. En Isaías 55, versículos 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, ¿cuál es el problema? El problema que estamos tratando, con el que tratamos, es que lo que queremos hacer es con nuestra mente infinita aplicarle nuestra justicia a un Dios recto y justo que es infinito. Humanamente lo estamos viviendo en nuestra justicia, no lo estamos viviendo en su justicia. Entonces, ¿es correcto reclamarle a Dios? No. No. Como seres humanos no estamos en una posición como criaturas caídas para determinar si lo que Dios hace es correcto o justo. El incrédulo, el ateo, se sale de estos límites cuando dicen que no pueden creer en un Dios que puede hacer la cantidad de cosas injustas que ha hecho. Sin embargo, muchos en apuro dicen: Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Le reclaman. ¿Correcto? Por esto el impío y el ateo, ¿cómo están viviendo entonces a Dios? O sea, ¿cuál es su base de moralidad? ¿Cuál es su base de justicia? Y es una base de moralidad, una justicia que se caracteriza por la de un hombre caído, es su propio estandarte, lo que juzga en su opinión como justo y correcto. O sea que el hombre tiene una moralidad y dice lo que es justo y correcto, y trata entonces de imponerle a Dios, la fuente de esa moralidad, lo que es justo y correcto. O sea, hay judíos, yo he escuchado a los judíos decir, o sea, yo no puedo creer en un Dios que, o sea, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, mató a todos los primogénitos de Egipto. Sin razón alguna. Sin razón alguna. Okay. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Entonces, ¿qué es la justicia divina? La justicia divina es un atributo esencial de Dios, es decir, pertenece a lo que Dios es, a su esencia misma, por el cual este atributo es infinito y perfectamente justo en sí mismo, para sí mismo, por sí mismo y por ningún otro.
La fuente de la justicia de Dios es su propio libre albedrío, porque todo lo que Él quiere es justo solo porque Él lo quiere. Porque nuevamente el hombre no puede comparar su justicia con la justicia de Dios. Dios es el que establece el estándar. La justicia divina es de un orden y carácter completamente diferente a esta justicia humana. Cuando decimos Dios no lo quiere, es porque el hombre quiere definir a Dios por su estandarte humano. Y a Dios no se le puede encasillar, no se le puede enmarcar. Si Dios nos aplicara esa justicia divina, ¿cuál sería el resultado? Todos somos pecadores. Todos seríamos enviados al infierno por causa de nuestro estado pecaminoso y caído. El Creador no le debe nada a la criatura, ni siquiera lo que gentilmente y por gracia se complace en darnos, que es la salvación. Y se le complace a los elegidos. Él no le debe eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podría Dios ser llamado injusto cuando todo lo que hace es justo? ¿Cómo puede el hombre llamar a Dios injusto cuando en su gracia elige a unos para la salvación, cuando estos realmente no se lo merecen? ¿Cómo puede ser un acto injusto cuando Dios da una salvación que no nos merecemos? O sea, la salvación nunca es una cuestión de justicia. Siempre es una cuestión de gracia, de pura gracia. Dios es quien establece el estándar de lo que es justo. Si no entendemos lo que Dios hace, eso significa que nuestro estandarte no está a la altura de su estandarte, porque Él es Dios. Nosotros somos creación, Él es el creador. Así que nuevamente estamos contemplando una controversia entre hombres de pensamiento calvinista y hombres de pensamiento arminista, donde los calvinistas dicen que Dios es soberano en la salvación sobre toda la humanidad, versus la creencia arminista que reconoce, sí, Dios es soberano, pero yo pongo mi granito de arena en el tema de la salvación. De eso se trata, o sea, por eso vamos a ver esta controversia cuando entremos entonces a las secciones de este capítulo 10. Así que por esa razón este tema de la elección es un tema bastante controversial y repulsivo, al pensar que el Dios que amó al mundo para enviar a su Hijo Jesús ha elegido a unos para la salvación y a otros para la condenación. Sin embargo, la escritura es clara en Mateo capítulo 10 versículo 28: y no temáis a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Y a quién es que se le teme? A Dios. O sea, Satanás no te puede meter en el infierno. El único que te puede meter a ti en el infierno es Dios. Y al cielo también. Y al cielo también. Y al cielo también. Entonces la pregunta es: ¿cómo yo puedo saber si soy de los elegidos? Número 1. Dios nos da la fe para creer en su palabra, cual llega a nuestras almas en poder divino para destrozar mi autocomplacencia y hacerme renunciar a mi propia justicia. O sea, leemos la Biblia y le creemos más a la Biblia que a mi opinión personal. O mi conveniencia. O la conveniencia personal. Número 2. El Espíritu de Dios me convence de mi condición lamentable, culpable y perdida. O sea, ¿quién es el que te convence a ti de que eres un pecador? El Espíritu Santo. Si no te arrepientes, de igual manera vamos a morir todos en nuestro pecado. Número 3. El Espíritu de Dios me ha revelado la idoneidad y suficiencia de Cristo para enfrentar mi caso desesperado, y por una fe divinamente dada produce que me aferre y descanse sobre Él como mi única esperanza. O sea, ¿usted quiere saber si es uno de los elegidos?
Ahí tiene las características de uno elegido. Uno que reconoce su pecado por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo que muere en nosotros. Número 4, como yo sé que soy elegido por las marcas de la nueva naturaleza dentro de mí, que incluyen un amor por Dios, un apetito por las cosas espirituales, un anhelo de santidad, una búsqueda de la conformidad con Cristo. O sea que nuevamente ya nuestro deseo no está en las cosas del mundo, sino que está en las cosas espirituales. Número 5, ¿cómo puedo saber que soy el de los elegidos? La nueva naturaleza se resiste a la vieja naturaleza, haciéndome odiar el pecado. ¿Cuántos de ustedes planean su pecado, desean pecar? No es mi deseo, no lo planifico, termino haciéndolo, pero no es lo que yo quisiera hacer. O sea, yo realmente odio ese pecado. ¿Cómo puedo saber que soy elegido? Número 6, evitando todo lo que es condenado por la palabra de Dios y arrepintiéndoseme sinceramente y confesando humildemente cada transgresión. Note que el fracaso en este punto seguramente y rápidamente traerá una nube oscura sobre nuestra seguridad, haciendo que el Espíritu retenga su testimonio. Así que nuevamente, evitando todo lo que es condenado por la palabra. O sea, nuestro deseo es hacer lo que dice la palabra, hacer la voluntad de Dios, hacer los mandamientos de Dios. ¿Cómo puedo saber que soy elegido? Número 7. Conocimiento de la elección es acumulativo, dando toda la diligencia para cultivar las gracias cristianas y usando todos los medios legítimos para este fin. O sea, día a día vamos creciendo, día a día lo vamos aceptando más. O sea que mientras más usted conoce y crece en gracia, o sea, el Señor se engrandece y mi ego disminuye. En resumen, o sea, ¿cómo puedo saber yo que soy elegido? Pues mire, sencillamente, la palabra de Dios te enseña y se mueve en tu vida y te convence de pecado y rompe tu complacencia. ¿Cómo sé que soy elegido? Lo sabes porque de repente tu espíritu ha despertado al pecado, a la realidad de Cristo. Y recibes esa nueva naturaleza, amas a Dios, amas su palabra, anhelas servirle, anhelas glorificarlo. Acuérdense que ser salvo no es una tarjeta de crédito para pecar, porque Dios me va a perdonar. O sea, ser salvo nuevamente es despertar al pecado, a la realidad de Cristo, recibir una nueva naturaleza, amar a Dios, amar su palabra, anhelar servirle, glorificarlo. ¿Cómo puedo saber que soy elegido? Tienes un odio por el pecado, quieres resistirlo y así sucesivamente. O sea, todo esto refleja un corazón obediente a la palabra por convicción del Espíritu para obedecer lo que la Escritura te está llamando a obedecer, a lo que tienes que hacer. O sea que la clave aquí es la obediencia. Y ese es el resultado de un elegido. Y la obediencia viene de la fe. Por creer y creer en la palabra de Dios. Así que nuevamente la obediencia es la marca, es el resultado, es la respuesta que recibe aquel que es verdaderamente redimido. ¿Okay? Así que la próxima semana iniciaremos con la sección 1 del capítulo 10. O sea, nuevamente esta introducción que le hemos dado es para ubicarlos en esa discordia que existe entre los arminiistas y los calvinistas. Y nuevamente pues yo tengo el libre albedrío para hacer lo que yo quiera. Sí. ¿Okay? Te tengo que dar la cita bíblica. Vamos a cerrar entonces dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí para estudiar su palabra. Te pedimos, Señor, que nos retorne tras vacío que cabemos de los corazones, que tú nos ayudes, Señor,
a poder entender las cosas grandes y ocultas que tú tienes preparadas para nosotros. Hoy día te pedimos, Señor, por estos hombres piadosos de otras religiones que tristemente están engañados por falsos maestros. Pon tu palabra en su caminar, sea luz, Señor, para que puedan entender las cosas grandes y ocultas que tú has preparado para nosotros y lleguen al conocimiento verdadero de Jesucristo, Señor, el Salvador de nuestras almas, para gloria y honra de tu nombre. Te pedimos que te quedes en el resto del servicio, sea nuestra alabanza, sea nuestra adoración agradable a ti. Señor, enséñanos a adorarte como a ti te gusta que te adoren. Permite que la palabra que nos van a traer hoy sea edificante para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias. Amén. Amén. Cuando Dios dice amén, el Señor me los bendiga. Amén.